¿Por qué esta preocupación te roba el descanso, incluso cuando todo parece tranquilo por fuera? Te acuestas, pero tu mente no se aquieta. Tu cuerpo está exhausto, pero tu alma está inquieta. Hay una angustia silenciosa que nadie ve, una exigencia constante, un miedo que te oprime el pecho y te hace pensar que no podrás con ello. Intentas ocultarlo, disimularlo con una sonrisa, pero en el fondo lo sabes. Algo te agobia demasiado. Y en medio de esta agitación te preguntas, ¿dónde está Dios cuando mi corazón no encuentra paz? Esta pregunta es más común de lo que imaginas, y quizás hoy sea tu alma la que pide ayuda en silencio. Pero lo que pocos saben es que Jesús ya dejó una respuesta oculta a este dolor. Una verdad profunda sofocada por el ruido del mundo, por las exigencias de la vida, por las prisas, por el miedo, por la culpa. Pero hoy Dios ha decidido revelarla. Y no es casualidad que estés aquí. Esa preocupación que te ha consumido lentamente, drenando tu energía y manteniéndote despierto por las noches. Esa preocupación que te roba el descanso, la risa espontánea, la ligereza de vivir, hoy será confrontada por una palabra viva y liberadora. Porque hay una promesa específica que se libera en este momento. Hoy te sostengo y te doy paz. Estas palabras no son simbólicas, no son genéricas, están dirigidas y sí, son para ti. Hay una fuerza que te sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse. Hay una paz que no depende de las circunstancias y que el mundo no puede arrebatarte. Y estás a punto de descubrir cómo acceder a ella. Pero primero, necesito prepararte. Porque este mensaje es profundo, no es solo una explicación, es un reencuentro, es una oportunidad para experimentar algo que muchos viven sin saber, el verdadero descanso del alma. Y eso va más allá de dormir bien o sentir menos ansiedad. Se trata de vivir sostenido por una presencia que nunca te abandona, una presencia que dice, hijo, hija, no temas, estoy aquí. Comprenderás por qué esta preocupación te ha estado robando tanto y descubrirás la clave para romper este ciclo. Y cuando esa clave se revele, todo cambiará, el peso desaparecerá, el corazón se calmará, el alma respirará. Pero no te vayas, porque hay algo que Jesús necesita decirte, y esta revelación no puede ser interrumpida. Quédate conmigo hasta el final. Y prepárate, porque pocos han tenido acceso a lo que estás a punto de escuchar. Esta palabra ha estado oculta por mucho tiempo, pero hoy Jesús ha decidido sacarla a la luz, para ti, para tu corazón cansado, para esta tormenta que parece interminable. Y cuando entiendas lo que Él quiere mostrarte, hasta tu respiración cambiará. Si este mensaje empieza a tocarte el corazón, respira hondo y permítete sentir, porque este no es un video más, es un encuentro. Es una conversación entre tu alma y el corazón de Dios. Y si has llegado hasta aquí, es porque Jesús te trajo aquí. No fue casualidad, no fue suerte, fue un propósito. Él quiere hablarte y quiere hacerlo en el silencio de este momento. Así que comenta abajo, Señor, recibo tu paz. Escríbelo como una declaración, como un grito de fe en medio de la batalla interior. No importa cuán agitado esté tu corazón, declarar esto es un acto espiritual. Es decirle al cielo y al infierno, elijo confiar. Si este mensaje empieza a iluminar tu vida, dale me gusta a este video. Sí, un simple clic puede ser un acto de evangelización, porque cuando te gusta, este mensaje se difunde, llegando a otros corazones atribulados, a otras vidas que también están consumidas por la preocupación y la falta de descanso. Puedes ser un canal de sanación para alguien hoy, y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más que solo videos, encontrarás un refugio, un espacio donde puedes ser tú mismo sin juicios y recibir palabras que te fortalezcan, te sostengan y te consuelen. Somos una familia espiritual y aquí nunca volverás a estar solo. Prepárate,
porque Jesús ha revelado algo muy importante sobre esta situación, algo que lo cambia todo, y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Respira hondo y abre tu corazón. Él te hablará. El desierto se extiende hasta donde alcanza la vista, y en medio de esa multitud que marcha, camina un hombre con los hombros encorvados por el peso de una responsabilidad que amenaza con aplastar incluso el aliento de la esperanza. Moisés avanza bajo el calor abrasador, rodeado de voces, súplicas, gritos. El pueblo exige respuestas, dirección y milagros, mientras el cielo parece lejano y el polvo se adhiere a su piel como recordatorio de una carga que parece interminable. Siente la presión de cada vida que depende de su liderazgo. La ansiedad de no cometer errores, el temor silencioso de no estar a la altura del llamado depositado en sus manos. El sudor que corre por su rostro se mezcla con la inquietud de sus pensamientos. ¿Es posible dormir tranquilo cuando todo sobre sus hombros amenaza con derrumbarse? Con cada nuevo problema, cada murmullo, cada mirada esperanzada del pueblo, la inquietud crece. ¿Cuántas veces Moisés ha mirado a su alrededor, viendo a las tribus seguirlo, y ha sentido su corazón acelerado por la preocupación de no poder proteger, alimentar y guiar a cada familia hacia el improbable descanso? Había noches en las que el sueño lo eludía y contemplaba el cielo estrellado, preguntándose al mismo Dios si realmente sería posible llevar a cabo semejante misión sin desplomarse por dentro. En este escenario de tensión y ansiedad, Jetro, su suegro, observa en silencio. Ve el cansancio grabado en los ojos de Moisés, percibe el agotamiento oculto tras las responsabilidades y comprende que detrás de ese líder fuerte se esconde un hombre al borde de la desesperanza. ¿Cuántas personas hoy se reconocen en este retrato? ¿Cuántas se sienten asfixiadas por la acumulación de responsabilidades, sintiendo la necesidad de ser fuertes para todos? Hijos, trabajo, familia, ministerio, como si el mundo entero dependiera de su desempeño. Y como Moisés, ¿cuántas se han preguntado si el precio de cuidar a los demás es renunciar a su propio descanso, perder la paz interior, ser robadas por una preocupación incesante? Lo cierto es que la sobrecarga emocional aniquila la serenidad e incluso roba la alegría de los pequeños momentos, haciendo que incluso aquello que debería ser motivo de gratitud parezca insignificante. El consejo de Jetro aquel día rompió el silencio. Lo que haces no está bien. Te cansarás. Palabras sencillas que resuenan siglos después, porque la preocupación que consume también enferma, y el descanso robado por la carga excesiva es una prisión invisible, pero real. Dios no diseñó a nadie para llevar solo cargas que solo Él puede sostener. Aún así, muchos insisten en mantener el control de todo, asfixiados por la idea de que la vida solo funcionará si siguen sacrificando su propio bienestar. ¿Podría la raíz de esta inquietud residir a menudo en una creencia distorsionada de que poder con todo es señal de fe? ¿O podría ser que, en el fondo, esta desesperación sea un intento de ocupar el lugar que le corresponde a Dios mismo, quien prometió sostener y dar paz incluso en el desierto de los días más difíciles? Es en este momento de revelación que la promesa se manifiesta, tremenda y liberadora. Una voz que trasciende siglos y te habla ahora, mientras sientes el peso aplastante de las preocupaciones, mientras experimentas el descanso robado por la ansiedad, mientras percibes que la serenidad se desvanece al intentar abrazar el mundo con manos frágiles. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Deuteronomio 31:8. No eres quien lo sostiene todo. No eres quien necesita resolver cada crisis. El Dios que camina delante de ti, el Dios que no está ausente en los días soleados ni en las frías noches del desierto, es quien mantiene en pie a quienes, por sí solos, ya se habrían derrumbado. La verdadera paz no nace del control, sino de la entrega, del reconocimiento de que solo Él puede traer el alivio que busca el corazón cansado.
Moisés aprendió en ese momento que confiar en el cuidado divino significa permitirse descansar, incluso cuando la tormenta exterior no ha cesado. Él no fue llamado a ser su propio proveedor. Dios usó a Jetro para mostrar que el camino al alivio implica delegar, buscar ayuda, reconocer las limitaciones y, sobre todo, creer que hay un apoyo superior, una presencia que nunca abandona, incluso cuando todo parece abrumador. No es falta de fe admitir que tu fuerza es limitada. Al contrario, reconocer que no naciste para cargar con todo solo es el primer paso para experimentar la promesa del verdadero descanso. ¿Qué te roba la paz hoy? ¿La ansiedad por el futuro de tus hijos? ¿El miedo a no ser suficiente en el trabajo? ¿El miedo a decepcionar a tus seres queridos? ¿Será que, al insistir en mantenerlo todo bajo control, te estás alejando de la oportunidad de ser sostenido por un Dios que siempre cuida de los suyos? Este es el momento de desafiar lo que muchos dicen: la vida es dura, cada uno por sí mismo. Solo quien no descansa gana. Hay que pagar el precio de cargar con todo. ¿Es eso realmente cierto? ¿O el verdadero valor reside en aprender a soltar, a confiar, a entregar al Creador lo que ya no cabe en tus manos? Moisés solo encontró alivio y paz cuando aceptó el consejo, compartió responsabilidades y permitió que Dios ocupara el lugar central de proveedor, el que sostiene y guía sin falta. Su descanso no reside en resolverlo todo, sino en confiar en esa presencia que nunca abandona, incluso cuando el desierto es largo y la multitud exige. El Señor que precedió a Moisés también te precede en tu camino, guiando, proveyendo, creando caminos donde solo había imposibilidades. No te llamó a vivir asfixiado por el miedo al fracaso, sino a descansar en la certeza de que su cuidado es mayor que tus temores. Quizás sea precisamente ahora, en este momento de agotamiento, que Dios te dice que sueltes el control, que abandones la carga y experimentes el bálsamo del descanso que solo quienes confían en Él pueden sentir. La paz prometida no es una teoría lejana, sino una realidad accesible para quienes se atreven a confiar y a dejarse sostener. ¿Qué pasaría si, en este preciso instante, detuvieras el torbellino de pensamientos, cerraras los ojos y permitieras que la voz de Dios resonara en tu mente inquieta? ¿Qué pasaría si reconocieras que, al intentar ser fuerte todo el tiempo, has perdido la oportunidad de experimentar la fuerza de aquel que nunca se cansa de cuidar? Ya basta de permitir que las preocupaciones te roben la serenidad, de que las exigencias interminables te roben el derecho a respirar hondo y creer que el sustentador nunca falla. Quizás solo falte un paso de fe, una entrega sincera, una decisión radical de confiar, incluso cuando la lógica diga lo contrario. Si esta palabra resonó en tu corazón, te reto a comentar: hoy libero la carga y recibo la paz de Dios. Decláralo públicamente en los comentarios, no como un ritual vacío, sino como una decisión de fe. ¿Estás dispuesto a experimentar el alivio de dejarte cuidar, de dejar atrás el rol de controlador del universo para abrazar la ligereza de ser sostenido por un amor inquebrantable? Escribe, confiesa y marca este día como el comienzo de un nuevo camino, donde la paz deja de ser una promesa lejana y se convierte en una presencia real, incluso en las rutinas más agotadoras. Pero eso no es todo. Hay un momento decisivo en la vida de quien se siente preso de la inquietud, cuando el cuerpo se da por vencido ante el insomnio e incluso la noche parece demasiado larga para quienes buscan refugio del agotamiento. Y aquí viene un detalle que casi nadie nota. ¿Qué hacer cuando ni siquiera el sueño puede aliviar? Lo que te espera en esta revelación es más profundo que cualquier ansiolítico. David yace inmóvil, el peso de su culpa humedeciendo el suelo de piedra a su alrededor. En la tenue luz de los aposentos reales, el sonido dominante es su propia respiración entrecortada,
como si cada inhalación fuera un grito de auxilio y cada exhalación un lamento engullido por el silencio. Había sido amado, elegido, empoderado, y sin embargo había fracasado de forma devastadora. El recuerdo de la mirada de Betsabé, el seco anuncio de la muerte de Urías, el susurro del profeta Natán resonando con la amarga verdad: tú eres el hombre. David pensó que esconderse sería la forma de mantener el control, pero la preocupación sofocante no solo le robó el sueño, sino también el descanso más profundo, el del alma que ya no sabe dónde anclarse. Tras los muros de Jerusalén, el rey comanda ejércitos, pero en su interior no puede controlar sus propios pensamientos ni acallar la voz cortante de la acusación interior. Dios te dice hoy: ¿por qué esa preocupación te roba el descanso? Como si el mismo Creador le susurrara a David a través de la angustia que lo envuelve. Y ahora, quizás, te susurra también a ti, que cargas con una historia marcada por errores, decepciones o secretos que te mantienen cautivo en la celda de la culpa. ¿Has sentido alguna vez el dolor de un recuerdo que no te deja ir? El peso de lo irreparable, los detalles revisados exhaustivamente durante noches de insomnio, buscando una respuesta a la pregunta: ¿cómo pude haber hecho eso? Esta cautividad de la mente, esta prisión del corazón, drena las fuerzas, disminuye el vigor, socavando todo intento de empezar de nuevo. David conoció como pocos la angustia inquieta de quienes ven el pasado robarles la paz y el presente invadido por sombras que no se disipan. Pero llega un momento, casi una lágrima en la noche más oscura, en que ya no busca excusas, ya no intenta racionalizar ni esconderse. Entonces, sin resistencia, clama, no como un rey, sino como un hombre desnudo ante Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Aquí no hay pompa, ni corona, ni trono seguro, solo una súplica desesperada de renovación, de restauración interior. Dios te dice hoy, mirando esta culpa que te agota: reconocer tu propia culpa no es el final, sino el comienzo de una nueva historia, donde el verdadero descanso nace de la sinceridad ante el Todopoderoso. El perdón no es borrar la memoria, sino el posible reinicio, porque alguien más grande que tu error decide sostenerte. ¿No sería esa la verdad más liberadora? Que incluso lo que hiciste, que fue lo más vergonzoso, lo más imperdonable, ¿no es capaz de eliminar el propósito de Dios para tu vida? Este es el momento disruptivo en el que muchos, al enfrentarse a su propia sombra, se distancian aún más, tratando de sobrevivir solos. Pero la palabra revela: el verdadero descanso no está en el autocastigo, sino en confiar en que el Señor te sostiene a pesar de tu pasado. Y entonces surge la pregunta que desafía cualquier discurso fácil. ¿Es esta preocupación constante, este duro autocrítico, mera señal de remordimiento, o en realidad revela una profunda dificultad para creer que Dios puede restaurarte? ¿Cuántos viven con el alma agotada, despertando día tras día con la sensación de que sus fracasos son mayores que cualquier promesa? David demuestra que la vergüenza no tiene por qué ser el fin. Puede ser la puerta al verdadero arrepentimiento, a la transformación radical de la identidad. Cuando se abre el corazón ante el Señor, no hay negociación, no hay regateo, hay una entrega total, hay la entrega de las ruinas de una vida que necesita ser reconstruida desde las cenizas. ¿No es curioso cuántas personas prefieren huir como Elías o endurecerse como el faraón, en lugar de dejar salir lo que realmente les pesa? Quizás observas y sientes que nunca serás digno de levantar la cabeza, de experimentar paz, porque el recuerdo del pasado siempre está ahí, acosándote como una sombra. Dios te dice hoy: el verdadero descanso no llega cuando olvidas lo que hiciste, sino cuando confías en que Él puede renovar tu corazón.
No importa cuán grande sea tu caída, el Señor no se aleja de quienes quebrantan su espíritu. Al contrario, se acerca. No hay condenación para quienes verdaderamente recurren a la misericordia de Dios. Y es en este punto que la esperanza comienza a renacer, como un hilo de oro en el barro, porque David, al despojarse de toda autosuficiencia, no se ve envuelto por el rechazo, sino por un amor que limpia, renueva y reconstruye. ¿De verdad crees que estás fuera del alcance de este perdón? ¿O estás dispuesto a permitir que la gracia de Dios hoy perfore tu pasado y te devuelva el descanso que tu alma tanto necesita? La aplicación a tu realidad es urgente. Deja de vivir como rehén del pasado. El descanso no es un premio para quienes no se equivocan, sino un regalo para quienes se rinden. Comienza por confesar, incluso con lágrimas, incluso con voz temblorosa, y pide: Dios, crea en mí un corazón nuevo, sosténme con tu paz. Lo que te roba la serenidad, lo que convierte tu mente en un campo de batalla cada noche, no tiene mayor poder que el abrazo de un Dios que ve más allá de tu culpa. Siente esta verdad hoy, desarmando las cadenas invisibles. No te sostiene la perfección, sino la promesa de que, al entregar la carga, Dios te da descanso. No permitas que las preocupaciones de ayer empañen el presente. La paz está disponible hoy, ahora, para quienes se atreven a confiar más en el amor divino que en la condenación interior. Si este momento te llegó al corazón, deja un comentario. Entrego mi culpa en las manos de Dios. Declara públicamente como un acto de fe que deseas experimentar el descanso que solo Él puede dar. Lo que sigue puede ser aún más revelador. Existe una clave espiritual para transformar cada sentimiento de impotencia en una fuerza renovada. Espera, porque hay algo que pocos han comprendido sobre lo que realmente significa ser restaurado por Dios. La samaritana se acerca lentamente al pozo. El calor del mediodía hace que el sudor le corra por la cara. Pero la verdadera razón para elegir este momento es otra: la vergüenza. Una vergüenza que pesa más que la sed, más que el sol mismo. Prefiere enfrentarse a la soledad y a la mirada de las piedras antes que cruzarse con otras miradas que la condenan en silencio. Sus manos tiemblan al lanzar el cántaro, reflejando más que el agotamiento físico. Está el peso acumulado de tantos rechazos, de tantas voces que susurran que es menos, que no merece descanso, que no tiene cabida. Y en este árido camino del alma, carga con las cicatrices de relaciones fallidas y la marca invisible de 5 matrimonios rotos, cada uno recordándole que no hay lugar para la sanación donde hay tanto juicio, que la preocupación es su única compañera. Y sin embargo, justo allí, en el epicentro de su exclusión, aparece alguien improbable, un judío, sentado, dispuesto a hablar, algo casi imposible en esa cultura dividida por muros de prejuicios. La sencilla petición de Jesús, dame de beber, rompe la lógica del aislamiento, porque no ve a una mujer marcada por el escándalo, sino a alguien sediento de paz auténtica, a alguien cuyo sueño ha sido robado por el miedo durante años, a alguien que ya no cree que Dios pueda sostenerla y calmar su tormento interior. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido, y Él te habría dado agua viva. El impacto es visceral, porque el agua que Jesús ofrece no es solo un alivio para la garganta, sino una invitación a la liberación interior. ¿Cuántas veces te has sentido así, prisionero del pasado, sin descanso, porque llevas cargas invisibles que ahogan la esperanza, que hacen que incluso la oración parezca vacía, como si Dios nunca quisiera escuchar a alguien en tu condición? El cansancio que te agota noche tras noche es realmente solo el resultado del exceso de trabajo, ¿o es el eco de esta vergüenza no tratada que te impide acercarte a la fuente? Porque, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá más que beber. Esta
Promesa se dirige precisamente a quienes se consideran indignos, a quienes sienten la presión de las exigencias y las críticas, a quienes se han encogido tras máscaras por miedo a no ser aceptados. De lo que nadie habla y pocos se atreven a admitir es que la preocupación que te roba el descanso casi siempre proviene del miedo a ser expuesto, a ser visto y rechazado una vez más. Por eso te escondes tras sonrisas automáticas, fingiendo que todo está bajo control, pero cada noche es una batalla secreta contra el insomnio, contra pensamientos que gritan que no eres suficiente, que Dios está lejos, que la paz es un privilegio inalcanzable. Pero, ¿y si te dijera que Jesús mismo interrumpe la rutina diaria, cruza barreras religiosas, culturales y emocionales solo para encontrarte en la cima de tu vulnerabilidad? Porque a Él no le impresionan las etiquetas, no pide explicaciones por tus caídas, no exige justificaciones por tus fracasos, solo pregunta, ¿quieres esta agua viva? Y en esa pregunta resuena algo que deconstruye todo lo que te han dicho sobre merecer, porque la propuesta del Salvador es simple: el verdadero descanso no se compra, no se conquista ni se hereda. Se da a quienes tienen el valor de admitir su sed. Dios te dice hoy: puede que hayas caído a los ojos de otros, pero para mí eres digno de ser sostenido, de experimentar una paz profunda, de liberarte de este ciclo de autocastigo. Observa cómo la samaritana incrédula intenta desviar la atención. Habla de religión, debate sobre montañas, porque le duele demasiado admitir el miedo a no ser aceptado ni siquiera por Dios. Pero Jesús la devuelve al centro. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él no pide perfección, pide honestidad. En tu vida, ¿cuántas veces la vergüenza te ha mantenido atrapado en el mismo lugar, evitando conversaciones, ocultando sueños, saboteando oportunidades de sanación interior, porque preocuparte por lo que otros pensarán te acelera el corazón? ¿Cuántas noches has permanecido en silencio, fingiendo descanso, pero corroído por el miedo a que alguien descubra tu verdadera historia? ¿Qué pasaría si hoy decidieras aceptar la invitación? Recibir la mirada de alguien que conoce todos tus fracasos, pero aún así te ofrece redención, de alguien que no hace la vista gorda ante tu dolor, sino que se cruza en tu camino, se sienta junto a tu pozo y dice: yo te sostengo, te doy descanso, solo necesitas beber de esta paz que nadie más puede darte. El momento en que la mujer deja su cántaro de agua es el momento en que la preocupación pierde su poder. Deja atrás el símbolo de la pesada rutina, la búsqueda constante de aceptación temporal, porque encuentra en la oferta de Jesús un amor que no excluye, un descanso que no depende del pasado. Regresa corriendo a la ciudad, ya no para huir, sino para anunciar: vengan a ver a un hombre que me contó todo lo que he hecho. ¿Será el Cristo? La vergüenza se disuelve en presencia de quien revela la verdad, no para humillar, sino para sanar. Tu descanso no se trata de borrar la memoria del pasado ni de esforzarte más, sino de dejar que Jesús entre en el territorio que has mantenido oculto durante tanto tiempo. ¿No es precisamente este secreto, este miedo, lo que te ha robado la paz más que cualquier problema externo? ¿Con qué frecuencia la persecución interior es más cruel que cualquier crítica externa? Jesús no vino solo a aliviar preocupaciones superficiales, sino a deshacer la raíz de la inquietud que te impide dormir, sonreír de verdad, confiar en que el mañana puede ser diferente, porque Él te sostiene no con promesas vacías, sino con una paz que invade tu ser más profundo. Y si tuvieras el coraje de dejar a un lado el cántaro de los intentos humanos, de las soluciones improvisadas, para beber de esta fuente inagotable, el mundo entero puede ver tu vergüenza, pero solo tú
tienes el poder de aceptar la oferta del verdadero descanso, el que solo el Hijo de Dios puede dar. Esto es más que un consuelo. Es una revolución interior, una transformación de tu autoestima, la certeza de que Dios te ve y aun sabiendo todo de ti, no renuncia a llamarte más cerca. Si este mensaje tocó lo más profundo de tu dolor y deseas liberarte de la vergüenza que te impide experimentar la verdadera paz, escribe en los comentarios: dejo mi cántaro y acepto la paz de Jesús. Declara esto públicamente, actúa con fe, porque este es el primer paso hacia la restauración que tu corazón tanto anhela. Si crees que a muchos, como tú, esta preocupación les ha quitado el sueño, dale me gusta a este video como un acto de fe y compártelo para que otras vidas se sostengan con esta verdad liberadora. Tus acciones son semillas de transformación. ¿Quién sabe? Alguien al borde del agotamiento podría encontrar esperanza en este simple acto. Pero recuerda, hay una revelación aún más profunda sobre cómo la paz divina puede romper los ciclos más antiguos de miedo e inquietud. Lo que estás a punto de escuchar puede desafiar todo lo que te han enseñado sobre el descanso y el sustento espiritual. Y quizás sea precisamente lo que falta para tu completa liberación. No te permitas irte sin avanzar, porque hay secretos del corazón del Padre que están a punto de ser revelados, y esto puede cambiar no solo tu día, sino toda tu historia. En los ojos de Zaqueo se percibía una inquietud que nadie percibía realmente. La escena era tumultuosa. Cuerpos empujándose, voces entremezcladas, miradas fijas solo en la condena. Cada paso que daba Zaqueo en aquel ambiente hostil latía con ansiedad y preocupación, como si el rechazo emanara de cada mirada dirigida hacia él. Sentía el peso insoportable de no ser aceptado, de cargar con una identidad marcada por el desprecio colectivo. Después de todo, era un recaudador de impuestos, alguien visto como un traidor por sus propios hermanos. Al acercarse Jesús, la multitud se apiñaba para bloquear cualquier posibilidad de que este hombre bajito viera al Mesías. El juicio ajeno era una valla viva, impidiéndole respirar en paz. Lo que pocos comprendían era que el mayor robo en la vida de Zaqueo no era económico, sino el robo silencioso de su tranquilidad. Cada mirada de desaprobación era un asalto a su paz interior. La preocupación por lo que pensaran los demás resonaba en su interior como una tormenta sin fin. ¿Quién no ha sentido el alma asediada por el miedo a la mirada ajena? Muchos cargan hoy con este mismo tormento, el miedo a no estar a la altura de las expectativas, a ser anulados, a nunca ser suficientes. La inquietud de Zaqueo era más universal de lo que imaginaba. ¿Cuántas veces te has despertado en mitad de la noche con el corazón apesadumbrado, recordando palabras de desprecio, rechazos velados, pequeñas agresiones que, sumadas, parecen construir un muro alrededor de tu corazón? La preocupación por el juicio ajeno puede robarnos la paz de maneras casi invisibles, hasta convertirla en un lujo inalcanzable. ¿Es realmente la búsqueda de la aceptación humana el camino hacia el descanso? ¿O es esta búsqueda, de hecho, la mayor fuente de inquietud que cargamos en silencio? Zaqueo, impulsado por una esperanza desesperada, toma una decisión radical. Corre delante de la multitud y se sube a un sicómoro. Para muchos, un gesto ridículo. Para él, una profunda declaración de voluntad. El miedo al rechazo aún persistía, pero algo más grande lo impulsaba: el deseo de ser finalmente visto por alguien que no lo mirara con desdén. No permitió que la preocupación por lo que pensaran los demás le impidiera buscar lo que su corazón anhelaba. Y entonces, con la abrupta parada de Jesús al pie del árbol, toda la escena se invierte. Jesús alza la vista, atraviesa la multitud y los prejuicios, y llama a Zaqueo por su nombre, un nombre manchado por el desprecio, ahora pronunciado con honor. Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. En ese momento, el peso de la preocupación se disipó. La opinión de la multitud ya no importaba,
pues hablaba la voz que realmente sostenía su vida. La aprobación de Jesús no solo le devolvió el descanso robado, sino que también estableció una nueva paz, un nuevo sentido de pertenencia. Y ante todos sucede lo imposible. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas 19:9. El descanso que tanto anhelaba no provenía del incesante intento de agradar, sino del reconocimiento de que ser aceptado por Dios supera cualquier rechazo humano. Si sientes que el miedo al juicio o la necesidad de aceptación te roban el descanso, recuerda que hay una voz que trasciende a todas las demás, la voz que te sostiene hoy, que te dice: mi aprobación es suficiente. ¿Cuántas veces has intentado encajar en estándares impuestos, te has mutilado para cumplir expectativas que nunca fueron tuyas y has acabado alejándote de la paz? El enemigo usa la preocupación por la mirada de los demás para mantenerte prisionero. Pero Jesús atraviesa la multitud de críticas para llamarte por tu nombre. Cuando Él te sostiene, lo que piensen los demás deja de importar. La libertad comienza en el momento en que decides que la palabra de Dios vale más que cualquier opinión. El verdadero descanso comienza cuando dejas de perseguir la aceptación de los hombres y corres hacia la mirada que nunca te rechazará. Por lo tanto, no te dejes esclavizar por estándares crueles y efímeros. Lo que realmente sustenta tu identidad no es lo que otros dicen de ti, sino lo que Dios declara. Si hoy la preocupación por el juicio ajeno te ha estado robando noches, sueños y relaciones, es hora de descender de ese árbol interior y abrir las puertas de tu corazón a aquel que trae la verdadera paz. Permite que su voz sea tu centro y todo ruido externo perderá su poder. Si ya has sentido el veneno del rechazo, declara en los comentarios: Jesús, tu aceptación me basta. Haz pública esta declaración como un acto de fe y liberación, mostrando al mundo y a ti mismo que, de hoy en adelante, eliges ser sostenido por la aprobación que viene de arriba. Pero, ¿puede la multitud realmente definir quién eres? ¿O hay algo infinitamente más valioso esperándote donde menos lo esperas? Cuando todos miran hacia abajo, Jesús mira hacia arriba y ve lo que nadie más quería ver. Lo que viene después puede cambiar tu perspectiva para siempre. Pedro aún olía el fuego, ese calor fugaz de brasas que no le calentaba el alma. Solo ardía como recuerdos de lo que prefería olvidar. La noche era densa y los murmullos a su alrededor se arremolinaban como una tormenta. Aún oía, como un eco agudo, la pregunta: tú también estabas con él, ¿verdad? 3 veces la acusación, 3 veces la negación, y entonces el gallo, ese sonido simple y trivial que le atravesó el corazón como una flecha. La mirada de Jesús se posó en Pedro en ese momento. No era un reproche, era un abismo de compasión y un dolor que decía: conocí cada debilidad y aún así te amé. El rostro de Pedro, contraído y amargado, se hundió en la oscuridad de la vergüenza. Lágrimas gruesas y saladas corrían por sus mejillas, como si cada gota se llevara un fragmento de la esperanza que creía perdida para siempre. Lucas 22, 61-62 dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor tal como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. ¿Cuántas veces te has encontrado en esta misma encrucijada en la vida, sofocado por un remordimiento casi insoportable, sintiéndote indigno incluso de doblar las rodillas, como si cada error del pasado fuera una piedra atada al cuello, impidiéndote recuperar el aliento y encontrar el verdadero descanso? Preocuparte por tus propias fallas, por el peso de las decisiones que te han alejado de la presencia de Dios, puede ser el mayor ladrón de paz. ¿Y cuántas noches has perdido el sueño, rumiando pensamientos que te hacen cuestionar si realmente hay lugar en el corazón de Dios para alguien que ha pecado demasiado?
Es en este abismo de culpa, en este silencio que grita y no cesa, donde resuena la voz del Salvador. Dios te sostiene, su gracia cubre lo que tu fuerza jamás pudo lograr. ¿Por qué dejar que la preocupación por el pasado te robe el descanso hoy, cuando el mismo Redentor ya pagó el precio de tu alivio? Pedro fue el discípulo que caminó sobre las aguas, habló de amor, hizo promesas de fidelidad absoluta y, sin embargo, cayó en la más profunda debilidad. Lo que nadie comprende es que, en el preciso instante en que Pedro lloró amargamente, el plan de restauración ya estaba en marcha. Jesús no apartó la mirada con desprecio, lo miró con ternura y ya cargó en la cruz con el peso de esa negación. ¿No es irónico que, en los momentos más oscuros, la preocupación por uno mismo pueda paralizarte más que cualquier adversidad externa? Y sin embargo, insistes en creer que solo mereces descanso cuando te sientes libre de culpa, cuando, en realidad, Jesús busca precisamente a quienes saben que no pueden salvarse a sí mismos. Las promesas de Dios no nacen del mérito, sino de su inmenso amor. Pedro, sumido en la amargura, probablemente se preguntó: ¿hay todavía un lugar para mí entre los hijos de Dios? ¿Qué será de mí ahora? Quizás pienses que tus caídas son definitivas, que el dolor de haber fallado es irreparable. Quizás creas que, mientras no puedas perdonarte a ti mismo, no mereces ser perdonado por Dios. Pero eso sería confiar más en tu dolor que en el poder restaurador de Cristo. Es en este punto que la ansiedad se convierte en una prisión, que la preocupación por tu autoestima consume toda tu energía, que el descanso parece imposible porque la paz está secuestrada por la culpa. Pero Jesús resucitado llama a Pedro por su nombre, no señalándolo con el dedo, sino con una invitación: apacienta mis ovejas. En lugar de castigo, le ofrece una misión. Donde Pedro solo veía un final, Jesús trajo un nuevo comienzo. No hay error, vergüenza ni preocupación que Dios no pueda transformar en instrumento de gracia. Así es como Él te sostiene, no borrando el pasado, sino redimiendo cada página con un nuevo significado. Ahora, analiza tu preocupación. ¿Es realmente una señal de una conciencia sensible o simplemente otra forma sutil del enemigo de mantenerte prisionero, robándote el descanso que Cristo te ofrece hoy? Jesús no pide perfección, te invita a descansar en la certeza de que su perdón es mayor que cualquier historia mal escrita que hayas inventado. El remordimiento puede ser el comienzo de una transformación, pero nunca debería ser el final del camino. El dolor que sientes al recordar lo que quisieras borrar no tiene poder para definirte. Solo la gracia puede hacerlo. Si alguna vez te has sentido avergonzado incluso de orar porque crees que has fallado tanto que estás fuera del alcance de Dios, recuerda que este sentimiento es la mayor mentira que te impide experimentar la verdadera paz. Pedro, el mismo que negó a Dios, fue también quien, lleno del Espíritu, predicó a multitudes y dio testimonio del poder de Jesús. No fue elegido por su impecable desempeño, sino porque era alguien que sabía lo que significaba depender del sustento de Dios ante su propio fracaso. Dios te dice hoy que no es la preocupación por tu pasado lo que define tu futuro, sino el descanso que Él te ofrece en su presencia. Nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la mirada de Jesús. ¿Por qué seguir permitiendo que el remordimiento te juzgue, cuando Dios mismo ya ha determinado una nueva sentencia para tu vida? La paz, tu restauración, reside en confiar en que, incluso en tus lágrimas más amargas, Él te cuida con la mirada de quien ya ha preparado el camino para tu regreso. Él conoce todas tus defensas, todas tus excusas, todas las noches de insomnio cuando la preocupación te robó la alegría, y aún así, Él te abraza. Hay poder cuando entregas tu ansiedad, vergüenza y miedo del pasado a aquel que sabe cómo levantarte. Si te sientes indigno, ahí es precisamente donde la gracia se revela con más fuerza.
No se trata de ser digno, se trata de aceptar que el verdadero descanso solo existe en aquel que te sostiene. Comenta ahora si este momento te llegó al corazón. Elijo confiar en el perdón de Jesús a pesar de mi dolor. Expresa este paso de fe en los comentarios, porque cada palabra que dices puede ser el comienzo de la liberación, y quizás otros también la lean y se sientan animados. Pero eso no es todo. Hay otro aspecto sorprendente en esta búsqueda de descanso. Hay situaciones en las que, incluso sin errores evidentes, el alma se siente aplastada por otras cargas que desafían nuestra identidad. Y lo que viene después puede desafiar todo lo que crees sobre cómo Dios valora a quienes se sienten invisibles. Ana se sentó sola, apartada de las miradas que solían evitarla, con los hombros hundidos bajo el peso silencioso de una existencia marcada por la invisibilidad y el desprecio. Cada vez que Penina entraba en la habitación, la atmósfera cambiaba. Risas maliciosas, susurros más fuertes de lo que Ana hubiera deseado. La vergüenza no solo era pública, sino íntima, un vacío creciente en su alma, un vacío que parecía consumir toda esperanza de descanso. A su alrededor, otras mujeres compartían historias, hijos, planes, mientras ella experimentaba una soledad que resonaba, incluso rodeada de gente. Ana bajó la mirada, intentando contener las lágrimas y los pensamientos, porque en aquellos días sentirse invisible era casi insoportable. Y como ella, ¿cuántos hoy sienten que sus alegrías son ignoradas y sus penas invisibles? ¿Cuántos permanecen en silencio en medio de la multitud, sintiendo que sus preocupaciones les roban la paz que les queda? ¿Cuántos se preguntan en el silencio de sus corazones: Dios, ¿de verdad ves mi lucha? Hay un dolor agudo que nace del olvido, la sensación de no ser visto, de no ser valorado en la familia, en el trabajo, en el círculo de amigos. Parece que cuanto más te esfuerzas, menos ves a cambio, menos sientes el alivio del simple reconocimiento. Y entonces, el cansancio del alma empieza a drenar las fuerzas del cuerpo. Noches de insomnio, pensamientos que dan vueltas, esa angustia de nadie nota mi esfuerzo o mi dolor no le importa a nadie. Es en este valle de sombras donde la preocupación se vuelve opresiva, robando la capacidad de descansar, de respirar hondo sin sentir una opresión en el pecho. Pero la historia de Ana rompe toda lógica del olvido. En uno de sus días más oscuros, cuando decidió exponer toda su vergüenza, tristeza y anhelo ante Dios, el escenario cambió de forma improbable. No pidió ser vista por la gente, no suplicó el reconocimiento de quienes se burlaban de ella, sino que abrió su corazón al Todopoderoso. El texto sagrado registra un detalle sorprendente. Incluso entre lágrimas, Ana se mantuvo firme en su llanto. Y ante el altar, Dios no solo escuchó, vio, acogió y respondió. El versículo ofrece un rayo de esperanza para quienes alguna vez pensaron que Dios los había olvidado. El Señor se acordó de Ana. 1 Samuel 1:19. Por mucho que intentes convencerte de que tu lucha es demasiado pequeña para ser notada, o de que a nadie le importa tu sufrimiento, la verdad es que, para Dios, cada lágrima cuenta. Él guarda cada una como joyas preciosas y responde a su debido tiempo, demostrando que verte no es solo un acto de compasión, sino una promesa de transformación. Ahora, detente y mírate en el espejo. ¿Cuántas veces has permitido que la ausencia de reconocimiento humano te quite el valor? ¿Cuántas veces te has preguntado si orar realmente ayudó o si Dios estaba demasiado distraído para notar lo que te agobia? Quizás creciste escuchando eso de ojos que no ven, corazón que no siente, pero el Evangelio invierte esa lógica. Porque cuando incluso tus amigos más cercanos te hacen invisible, el Señor te ve, te sostiene en lo invisible, reescribiendo tu historia de maneras que nadie espera. Y así fue con Ana. Lo que para muchos era motivo de burla, para Dios se convirtió en una oportunidad para un milagro. Lo más impactante,
La transformación no solo llegó con el tan deseado embarazo, sino antes, con el alivio que descendió sobre el alma de Ana justo después de la oración. La paz que la envolvió fue la señal de que Dios estaba realmente presente, incluso cuando todo exteriormente seguía igual. El secreto no estaba en ser vista por Penina, sino en ser conocida por Dios. Así que pregúntate, ¿has estado esperando reconocimiento de donde nunca llegará? ¿Tu paz está condicionada a la aprobación de quienes nunca podrán sostener tu valor? Jesús nos invita a una confianza revolucionaria, la certeza de que, incluso en secreto, Él ve nuestros deseos y responde de una manera única. Y es aquí donde la preocupación, ese ladrón furtivo que drena tu energía emocional, comienza a perder su poder. Porque cuando sabes que hay un Dios atento a los detalles, la necesidad de la aprobación de los demás se vuelve pequeña. No son los aplausos humanos los que traen descanso, sino la certeza de que el Señor es quien te sostiene, incluso cuando el mundo parece ignorar tu esfuerzo y tu dolor. No permitas que la invisibilidad contamine tu corazón. El mismo Dios que se acordó de Ana, que transformó la vergüenza en honor, es quien dice hoy: veo tu lucha, escucho tu clamor, y hay un tiempo de restauración en camino. Quizás miras a tu alrededor y solo ves puertas cerradas, miradas desviadas, sonrisas que no te incluyen. Pero en secreto se está generando algo valioso, un testimonio que solo conocen quienes viven en lo invisible. Y cuando Dios decide actuar, nadie puede detener lo que Él tiene preparado para ti. No aceptes la narrativa de que tu historia no importa. Cada capítulo desconocido es precioso a los ojos del Señor. Respira, siente cómo se te quita un peso de encima. Permítete encontrar descanso al saber que para Dios nunca fuiste uno más entre la multitud. Escribe en los comentarios como un acto de fe: Señor, aunque sea invisible para el mundo, sé que soy precioso a tus ojos. ¿Qué tal si dejas este comentario como una semilla de transformación, como lo hizo Ana cuando abrió su corazón a Dios? Porque hay poder cuando declaras, incluso en voz baja, que confías en las promesas del Padre. Y si piensas que todo esto es solo un consuelo barato, prepárate. Hay sin duda un secreto precioso reservado para quienes aprenden a entregar sus preocupaciones al Señor. No subestimes lo que puede suceder cuando te dejas ver por el Creador. Lo que nadie ha notado en tu lucha puede ser, precisamente, la plataforma para tu milagro. Y esto es solo el comienzo de una revelación aún más profunda. La noche caía sobre el campamento israelita. El fuego aún crepitaba entre las tiendas, pero el peso de la responsabilidad era como un muro invisible a punto de aplastar a Josué. El mando del pueblo de Dios había recaído sobre sus hombros con una urgencia que no permitía vacilar. Moisés, el gran líder, había muerto. Los ancianos susurraban, las familias observaban con ojos de miedo y esperanza, y cada detalle del inminente cruce del Jordán parecía una carga insoportable. El futuro era un abismo abierto ante él, y cada pensamiento de fracaso le paralizaba las manos, robándole el descanso, alimentando una preocupación desesperada. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si el pueblo cae en la incredulidad, me rechaza y todo se derrumba? El silencio de la madrugada solo aumentaba la ansiedad, porque la responsabilidad de cumplir la promesa era gigantesca y la paz parecía inalcanzable. Josué recordó lo que había oído toda su vida: confía, Dios está contigo. Pero a punto de guiar a una multitud inestable hacia la tierra prometida, cada duda se agudizó. No era solo miedo al fracaso, era el terror de decepcionar a aquel que lo había llamado más allá de sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces, ante un desafío colosal, la preocupación te paraliza el alma? ¿Cuántas noches has perdido intentando predecir y controlar cada escenario del futuro, imaginando cada amenaza, cada posibilidad de caída, hasta perder por completo el sueño y la serenidad
No es solo falta de confianza, es el peso de una responsabilidad que parece mayor que tú. Quizás pienses que solo tú te sientes así, pero incluso hombres elegidos por Dios, como Josué, tuvieron sus momentos de desesperación ante lo desconocido. Y ahí es donde viene la sorpresa. No es tu fe la que es insuficiente, es tu dependencia del control la que te sofoca, mientras que la verdadera fuerza reside en el apoyo. Es en este momento de lucha interior que el Señor le habla a Josué, no con promesas vacías, sino con un mandato y una garantía que tienen el poder de superar toda ansiedad. No te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No es un permiso para volverte complaciente, ni una exigencia de ser invulnerable. Es la audaz invitación a confiar en un apoyo que va más allá de la lógica humana, más allá de predecir el mañana. Es Dios declarando, te apoyo, incluso cuando las incertidumbres intentan robarte la paz. Soy tu descanso en medio de la tormenta del futuro. ¿Te das cuenta de cómo la preocupación por el mañana siempre intenta usurpar el descanso del hoy? Cómo la presión por ser suficiente, por garantizar un futuro perfecto, secuestra la ligereza del presente. Lo que te roba el sueño no es la falta de recursos, sino la ausencia de fe en quien te sostiene. Dios no prometió caminos sin desafíos, pero garantizó su presencia real en cada paso. Piénsalo, Josué no recibió mapas detallados ni estrategias completas. Recibió una sola palabra: estaré contigo. ¿Fue suficiente? Para la lógica humana, nunca. Pero para la fe genuina, basta. Y aquí está el secreto que pocos ven. Lo que te sostiene no es tu fuerza ni tu capacidad de prever todos los riesgos. Es la voz soberana que te protege, te consuela y te acompaña, desarraigando la preocupación. Todo miedo al fracaso proviene de una mentira, que todo depende solo de tus manos, que el resultado final escapa al control de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido como Josué al borde de un desafío, con la ansiedad impidiéndote descansar, creer, experimentar la verdadera paz? ¿Quería Dios que llevaras todo ese peso solo? ¿Es la exigencia de impecabilidad lo que Él espera de ti? ¿O la liberación se encuentra en la confianza desarmada, en la entrega valiente? Y si la mayor victoria radica precisamente en admitir que nunca tuviste el control, que solo descansas de verdad cuando comprendes que hay brazos eternos que te sostienen, incluso cuando todo parece incierto. Dios te dice hoy, ¿por qué dejar que la preocupación por el futuro te robe el descanso que he preparado para tu corazón? Él susurra a tu interior, te sostengo en el silencio, te doy paz en la espera, te fortalezco cuando todo parece incierto. Nadie dijo que cruzar el Jordán sería fácil, nadie prometió ausencia de riesgos, pero la promesa es lo suficientemente poderosa como para revolucionar tu ansiedad. Dios sostiene cada detalle, incluso cuando no ves el camino completo. Detente y piensa. ¿Cuántos consejos vanos has escuchado como solo confía sin que nadie esté realmente a tu lado en tu dolor? Jesús no te llama a una fe superficial llena de frases hechas. Te atrae a una confianza profunda, la que lo apuesta todo a la fidelidad de aquel que nunca falla. Para Josué, descansar no se trataba de evitar batallas, sino de dejar la ansiedad a los pies del Señor de la promesa. La preocupación es el ladrón silencioso de la plenitud, y solo pierde su poder cuando mediante una decisión radical pones el control de los próximos capítulos de tu historia en manos de Dios. ¿Has notado alguna vez cómo la búsqueda desesperada de resultados inmediatos solo aumenta tu angustia? ¿Has notado que, tras el deseo de controlar cada detalle, se encuentra la raíz de una preocupación que te impide experimentar el cuidado divino? No se trata de conformarse con el caos, sino de aprender a confiar en la guía de aquel que nunca ha perdido una batalla. El futuro no es un abismo amenazante cuando caminas junto al Creador de los días. ¿Y si aceptaras que la paz está disponible,
no cuando todo esté resuelto, sino mientras caminas hacia lo desconocido, seguro en la mano de aquel que te llama por tu nombre. En este punto, me atrevo a cuestionar tus creencias. ¿Es tu preocupación realmente una señal de responsabilidad o simplemente un síntoma de una fe que aún no se ha rendido plenamente al sustento divino? Dios te invita a cambiar la carga de la ansiedad por la ligereza de quien descansa, incluso ante lo imposible. No permitas que la necesidad de controlar las variables te robe el glorioso don de ser sostenido a cada paso. Josué, ¿no te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. Este mandato resuena en tu vida hoy. Quizás intentas ser fuerte por tus hijos, tu familia, tu trabajo, y solo encuentras agotamiento. Dios te llama a la valentía de confiar, a la audacia de entregarte al regazo de la promesa, incluso sin ver el resultado. La ansiedad por el mañana nunca se calmará con respuestas humanas, sino con el descanso sobrenatural que nace de la confianza plena. Es un acto de fe, sí, pero ahí reside el milagro. Donde termina tu fuerza, comienza el sustento del Padre. Si esta verdad te confronta, no te quedes callado. Deja una declaración de fe en los comentarios. Elijo confiar en que Dios me sostiene. Este comentario puede ser la semilla de la transformación, y cada palabra que digas puede llegar a alguien que necesita esta paz. Y si este video te llegó al corazón, dale a me gusta y compártelo, no por tradición, sino como un acto de evangelización. Tu gesto es un ministerio. Se trata de difundir esperanza entre quienes actualmente están presos de la preocupación y el miedo. Créeme, podría ser tu participación, tu me gusta, lo que traerá alivio a alguien al borde de la ansiedad. Pero, ¿y si te dijera que hay un detalle sobre el sustento divino que casi nadie nota, y que este detalle podría ser la línea divisoria entre más noches de insomnio y la paz inexplicable que te invade cuando menos lo esperas? El secreto está a punto de ser revelado, y te daré una clave que puede transformar para siempre tu forma de afrontar el futuro. El hijo estaba cubierto de polvo y mugre de derrota, con los pies magullados por el largo viaje a casa. En su corazón, la inquietud de quien sabe que ha cometido un terrible error, que ha perdido el derecho a pertenecer. No le quedaba nada, ni orgullo ni excusa, solo esa angustia aguda que pesa en el pecho de quien cree haberle fallado a quien más ama. El peso de la preocupación por lo que había hecho y sobre todo por en qué se había convertido, le robaba el descanso cada noche. La paz parecía imposible para quien sabía que había herido la confianza de su propia familia. Con cada paso hacia la casa de su padre, era como si la vergüenza latiera con más fuerza. Cada recuerdo de sus días de rebeldía corroyera su esperanza de aceptación. ¿Y si llego y mi padre no me mira? ¿Y si mi presencia solo reaviva el dolor? ¿Cómo puedo enfrentar a quien decepcioné? No hay mayor ansiedad que la de quien cree que ya no es digno del amor que una vez tuvo. Pero algo sobrenatural sucede cuando el fracaso se antepone al amor de Dios. Aún a la distancia, el hijo pródigo es reconocido. El padre no espera, no duda, no construye muros. Corre escandalosamente hacia su hijo destrozado. Los ojos del padre no ven la suciedad, ven la vida. Sus brazos se abren ante la petición de perdón, ante la confesión. Y al recibir el abrazo inesperado, toda la preocupación que robó a ese hijo su descanso se disuelve. No es la reconciliación la que restaura la paz, sino la aceptación incondicional. El hijo escucha entre lágrimas, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24. No es solo la aceptación de volver a casa, es el anuncio de una restauración imposible a los ojos humanos. Lo que para muchos sería simplemente un fracaso irreversible, para Dios es la materia prima de los milagros. ¿Cuántas veces el miedo a haberle fallado a tu familia te esclaviza, te impide dormir, te hace cuestionar si alguna vez merecerás descanso?
¿Te has sentido alguna vez como ese hijo, cargando sobre tus hombros la culpa de decisiones equivocadas, sintiéndote indigno de regresar? Quizás la ansiedad de haber decepcionado a tus seres queridos es lo que más te roba la paz. Y si tu preocupación por ya no ser aceptado es de hecho la barrera que te impide experimentar el abrazo que solo Dios puede darte. La pregunta que resuena es: ¿realmente nuestro autocastigo repara el pasado? ¿O es precisamente aceptar el perdón lo que nos devuelve el verdadero descanso a nuestra alma? Porque Dios te dice hoy: no necesitas ser perfecto para ser recibido. Solo necesitas regresar. La preocupación que cargas, pensando que tu familia nunca te perdonará, puede ser solo un reflejo del miedo a no ser aceptado por Dios. Y si te dijeron que el amor del Padre depende del mérito, era una mentira. El verdadero descanso está en regresar, no en la perfección. Este es el impacto que solo el Evangelio puede producir. El hijo pródigo no escuchó un sermón, no recibió una lista de reglas, no fue sometido a humillación pública. Escuchó música festiva, sintió la túnica más fina sobre sus hombros, el anillo en su dedo, y comprendió que el pasado ya no tenía el poder de aprisionar su futuro. La restauración no borra las consecuencias, sino que redefine quién eres. Dejas de ser un fragmento del fracaso y te conviertes en evidencia de la gracia. El verdadero descanso no está en controlar los resultados ni en intentar compensar todo lo que hiciste mal, sino en ser sostenido por el perdón de Dios, quien hoy dice: te sostengo en mi amor, te devuelvo la paz que el miedo te robó. Quizás te preguntes: si Dios es tan bueno, ¿por qué sigo sintiéndome tan incómodo al pensar en mi familia? Porque hay heridas que solo el perdón puede sanar, y hay preocupaciones que solo pierden su poder cuando aceptas ser amado de nuevo, tal como eres. No se trata de merecer, sino de responder al llamado del Padre. Muchos viven agotados, intentando reconstruir la confianza por sus propios méritos, como si solo el tiempo pudiera sanar lo que se ha roto. Pero el tiempo sin reconciliación solo pospone la paz. El abrazo del Padre anticipa la sanación. ¿Y tú? ¿Qué harías si, en lugar de enfrentar la recriminación, recibieras un abrazo a cambio? No es hora de dejar de huir de la reconciliación, de soltar este peso, de dejar de ser esclavo del miedo. El verdadero descanso llega cuando decides regresar, aunque sea con las manos vacías. Es en el nuevo comienzo, no en la actuación, que Dios reescribe la historia. No importa cuánta preocupación te martille la mente diciéndote que fallaste, ni cuántas noches la ansiedad te robó el sueño. Hoy, si escuchas esa voz que te dice que es demasiado tarde, recuerda al hijo pródigo: Dios siempre tiene un nuevo comienzo preparado. Si este momento te llegó al corazón, si algún recuerdo te duele profundamente ahora, activa tu fe públicamente. Declara en los comentarios, con valentía: hoy elijo volver al abrazo del Padre. Haz de este tu altar, tu grito de fe contra el miedo. Porque hay un secreto aquí que casi nadie ha notado en esta historia. No fue el arrepentimiento lo que trajo descanso al Hijo, sino la aceptación incondicional que solo el amor del Padre puede dar. Y lo más sorprendente es que, mientras muchos aún intentan pagar emocionalmente por sus fracasos, Dios ya ha preparado un banquete de celebración para su regreso. Pero hay algo aún más profundo por descubrir sobre cómo la paz de Dios puede transformar no solo tu historia, sino también sanar áreas de tu interior que nadie ha notado. Prepárate para cuestionar todo lo que siempre has creído sobre la dignidad, la culpa, el descanso y el poder de ser recibido sin reservas. Porque hay una respuesta del cielo que te sostiene más allá de la preocupación, y lo que viene después puede cambiar para siempre tu comprensión del verdadero descanso y la paz que solo Dios puede dar. Esaú está de rodillas, con las manos apretadas contra la tierra. El sudor se mezcla con abundantes lágrimas.
El olor a tierra mojada se mezcla con el amargo sabor de lo irreparable. El llanto atrapado en su garganta no encuentra escapatoria, porque la bendición se le escapó de entre los dedos. La primogenitura ahora pertenece a Jacob. No hay vuelta atrás, no hay negociación. Ya ha llorado todo lo que ha podido, pero las lágrimas no mueven el tiempo. Lo que puso en peligro su descanso no fue solo el error, sino la constante preocupación de no poder volver a tocar lo perdido. El arrepentimiento es una prisión, un calabozo silencioso donde la mente repite sin cesar la misma película. ¿Y si hubiera elegido de otra manera? ¿Y si hubiera rechazado el hambre fugaz? El peso aplastante del arrepentimiento le roba el sueño a Esaú, quien descubre brutalmente que no todas las lágrimas pueden recuperar lo perdido. Hebreos 12:17 dice: porque sabéis que deseando heredar la bendición fue rechazado, pues no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El dolor de Esaú resuena hoy en cada corazón que revive errores pasados, en cada alma que siente que el descanso se ha dejado llevar por una preocupación incesante. ¿Cuántas veces te has despertado en mitad de la noche con el corazón acelerado, recordando malas decisiones? ¿Cuántas veces has pensado que esa puerta cerrada nunca se abriría, que lo perdido queda para siempre en el pasado? La preocupación sofoca, sacando a la superficie un cansancio que no se resuelve ni con noches de sueño reparador. No es solo culpa, es el miedo a no volver a sentir paz. El pasado se convierte en una sombra que te atormenta, haciéndote cuestionar si realmente hay un camino de regreso al alivio, a la tranquilidad de poder respirar sin ansiedad. ¿Acaso Dios, con su traje, te dejó solo en el momento del error? ¿Se pierde el descanso para siempre por una decisión? Muchos repiten: el tiempo cura todas las heridas. ¿Pero lo es? ¿O es solo Jesús quien es capaz de hacer espacio para lo nuevo, incluso cuando todo parece desesperanzado? El doloroso secreto de esta historia no solo reside en el arrepentimiento que no trae respuestas, sino en la esperanza que parece imposible, pero que para Dios nunca es inalcanzable. ¿Y si lo que perdiste no es el final? ¿Y si la paz que crees haber perdido para siempre aún puede restaurarse de otra manera? Esaú no recibió la bendición de vuelta, pero esta historia nos enseña que la vida no termina con errores. Dios no se limita a nuestros fracasos. Él es el único que, cuando todo parece muerto, aún puede sostener, cuidar y sorprender. ¿Cuántas veces la preocupación de no volver a tener paz te hace olvidar que Dios sigue sosteniendo tus días? ¿Cuántas veces la vergüenza de lo que ha pasado te impide darte cuenta de que hay un nuevo descanso reservado para quienes confían? A veces, la mayor prisión no es lo que perdemos, sino lo que dejamos de esperar, porque ya hemos renunciado a creer. ¿Te imaginas qué habría sido de Esaú si hubiera comprendido que incluso sin la bendición, Dios podía ofrecer un nuevo camino de sustento, un nuevo alivio para su alma herida? Cuando sientes que tu preocupación se ha convertido en tu peor enemigo, robándote cada aliento de paz, es en ese momento que Dios te habla: hijo mío, te sostengo. Quizás te resulte imposible perdonar o perdonarte a ti mismo. Quizás la culpa es tan grande que incluso la oración parece insuficiente. Pero Dios no te llama a detenerte en lo perdido. Te llama a confiar en lo que Él puede hacer con lo que queda, con lo poco, con los fragmentos. En Cristo, incluso lo imposible encuentra un nuevo comienzo. El corazón inquieto que busca descanso necesita saber: Dios es experto en restaurar lo que parecía destruido. Él no te abandona en el valle del arrepentimiento, no cierra las puertas a quienes lloran de verdad. No importa cuánto hayas llorado, Dios puede transformar las lágrimas en semillas de una nueva etapa. El descanso comienza cuando la preocupación da paso a la confianza. En lugar de preguntarte cada día: ¿por qué perdí?, empieza a preguntarte: ¿qué puede hacer Dios todavía en mi vida a pesar de todo esto?
Lo que te mantiene anclado en el pasado no es el error, sino la creencia de que ya no hay esperanza. ¿De verdad crees que tu historia terminó con ese fracaso? ¿O acaso el Dios que te sostiene quiere abrirte los ojos a algo más grande? La paz que buscas no depende de lo que ya has hecho, sino de lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Él te dice hoy: puedo restaurar tu paz, incluso en medio de las pérdidas. En el momento en que Esaú se da cuenta de que no hay vuelta atrás, la única salida es mirar hacia adelante, confiando en que aún hay vida después de la decepción. Y aquí está el punto de quiebre. ¿Qué pasaría si decidieras dejar atrás la preocupación y descansar en la promesa de que Dios no te deja solo en las consecuencias, sino que camina contigo, tomándote de la mano día tras día? Ahora quiero retarte. Si alguna vez te has sentido atrapado por la preocupación, si el arrepentimiento te ha quitado el sueño y la búsqueda de paz te ha parecido inútil, declara en los comentarios: elijo confiar en que Dios puede restaurar mi descanso. Comparte tu acto de fe como un grito contra las voces que dicen que ya no hay esperanza. Puedes dar el primer paso para recuperar el sustento. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más profunda sobre cómo Dios lidia con tu pasado y prepara un nuevo tiempo de paz. Y lo que viene después puede deconstruir todo lo que alguna vez has pensado sobre nuevos comienzos. Pablo, el apóstol una vez llamado Saulo, caminaba con paso firme por las calles de Jerusalén, pero llevaba dentro un peso casi insoportable, una carga que no le permitía descansar. Tras su mirada vigilante se escondían noches de insomnio y el eco ensordecedor del pasado. Pablo sabía exactamente lo que era estar consumido por la preocupación. No cualquier preocupación, sino la que roba el silencio interior, la paz del alma, esa inquietud que se instala cuando la culpa por lo pasado impide mirar hacia lo que podría ser. La sangre de los cristianos perseguidos aún parecía manchar sus manos. El recuerdo del rostro apedreado de Esteban regresaba en los momentos más inesperados, y el apóstol, incluso transformado por su encuentro con Cristo, sentía latir su corazón de remordimiento. Predicaba el evangelio de la gracia, pero en lo más profundo de sus oraciones luchaba contra los susurros del pasado. Esa voz insistente que repetía: no mereces descanso, sabes lo que hiciste. ¿Cuántos otros se ven a sí mismos de la misma manera, llevando en mente y cuerpo las cicatrices de decisiones, palabras dichas, personas heridas, sueños frustrados por la propia mano, noches de insomnio porque la conciencia martilla sin cesar? Es en este momento que la preocupación por lo que fuimos y la ansiedad por lo que otros piensen de nosotros se convierten en una prisión de la que parece imposible escapar. ¿Alguna vez has sentido este peso aplastante? Como si el error de ayer determinara tu valor hoy. ¿Cuántas veces has intentado compensar, ser mejor, más correcto, más religioso, para finalmente merecer un día de paz interior? Y cuando finalmente cierras los ojos, ahí está, esa amarga sensación de no ser digno de tu propio descanso. Pero hay un poderoso misterio en el Evangelio, algo que rompe las cadenas más profundas. Pablo, tras años de intentar justificarse, finalmente escribe algo revolucionario en su carta a los filipenses. Hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13-14. El secreto no reside en ignorar la historia, sino en permitir que la gracia de Dios la reescriba. No se trata de cuántas veces intentemos borrar nuestros propios pecados, sino de aceptar que Cristo ya lo hizo por nosotros en la cruz. No fue el peso del pasado lo que impidió a Pablo cumplir su llamado, sino la valiente decisión de entregarlo todo en manos de aquel que dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Muchos aún creen que el perdón es para los demás, pero no para sí mismos.
Alimentamos la mentira de que debemos sufrir más, pagar más, sacrificarnos más, como si la paz solo llegara cuando cumplimos con todas las exigencias de esta cruel justicia que nos hemos inventado. Pero escucha, tu preocupación no tiene poder para reparar lo perdido. Solo el amor de Dios puede refrescar tu alma cansada. No es el miedo lo que te sostiene, ni la autocondenación, sino Dios mismo quien te dice hoy, yo te sostengo. ¿Puede tu pasado ser mayor que la promesa de aquel que resucita a los muertos? ¿De verdad crees que estás condenado a vivir eternamente en la culpa, como si la cruz no fuera suficiente para tus faltas más secretas? ¿Cuántas veces te has repetido que no mereces descanso? ¿Que necesitas cargar con esta angustia solo hasta el final de tu vida? Pero ¿y si todo esto fuera una de las mayores mentiras que hayas creído? ¿Qué tal si Cristo está ahora mismo a tu lado y te dice, deja de llevar esta carga, descansa en mí, ya pagué, ya gané, ya te liberé, solo quiero que lo aceptes y camines con la frente en alto? El momento de liberación ocurre cuando te atreves a soltar el saco de piedras que insistes en arrastrar. Pablo no se convirtió en el mayor evangelista del cristianismo porque olvidó mágicamente su pasado, sino porque decidió confiar más en la paz que ofrece Jesús que en las acusaciones que su mente le lanzaba. Y esta decisión radical es lo que separa a quienes viven inquietos de quienes experimentan el verdadero descanso. La almohada solo se vuelve suave cuando reposamos la cabeza en ella con la certeza del perdón. ¿Te sientes cansado de intentar controlar lo imposible? El tiempo no cura todas las heridas, solo la gracia sí. Y el descanso del alma, ese descanso que nadie puede robar, solo florece cuando aceptamos lo que Cristo ha hecho y no cuando intentamos merecerlo solos. No dejes que la preocupación por tu pasado siga secuestrando tu paz. No aceptes como normal vivir atormentado por viejos errores. Hoy Dios te llama a soltar el peso, a confiar en su misericordia, a dejar que Él te sostenga. Tu victoria no será el olvido, sino la transformación de lo que dolió en un testimonio vivo de lo que Dios hace con quien se abandona en sus brazos. Si este mensaje te ha tocado el corazón, si sabes que necesitas romper este ciclo de autocondenación, te invito a hacer un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios, acepto el descanso en Cristo. Haz pública tu decisión de dejar de vivir prisionero del pasado. Permite que esta declaración sea un hito, un punto de inflexión en tu camino. La vergüenza y el miedo ya no pueden robarte el derecho al descanso eterno que Jesús ofrece. No basta con escuchar, debes atreverte a responder. Y recuerda, hay un secreto que aún pasa desapercibido para muchos que viven atrapados en la culpa, pero hay algo revolucionario cuando comprendes el siguiente paso. En el calor de la multitud, el ruido era ensordecedor. Bartimeo, al borde del camino, sentía una inquietud en el pecho que provenía no solo de la ceguera, sino de un profundo dolor emocional, de las cicatrices de años de ser ignorado, menospreciado y olvidado por todos. Mientras el polvo de la conmoción se levantaba a su alrededor, cada paso apresurado parecía reforzar la soledad en su alma. Su preocupación no era solo por lo que no podía ver, sino por el eco de voces que día tras día decían que nunca cambiaría, que no merecía atención ni descanso para su corazón. ¿Cuántas veces te has sentido así, sofocado por sentimientos que te roban la paz, herido por palabras o silencios que parecían condenar tu existencia al margen de la esperanza? Es precisamente ahí donde se revela el mensaje de Dios para ti hoy. Él no ignora tus heridas, ve la ansiedad que te aflige y quiere traer alivio a tu alma. Cuando Bartimeo oyó que Jesús pasaba, algo se encendió en su interior. No era solo la desesperación de un ciego, sino la valentía de alguien que decidió no dejar que la preocupación por las opiniones ajenas le impidiera buscar ayuda. Empezó a gritar,
incluso mientras lo reprendían: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Cada intento de silenciarlo era como un recordatorio de las veces que también habían intentado silenciar su dolor. ¿Has notado alguna vez con qué frecuencia la sociedad juzga a quienes se atreven a exponer su angustia? Trágate las lágrimas, no hagas un drama de ello, déjalo ir. Pero Dios te dice hoy: negarte a curar tus heridas emocionales es ceder el control de tu paz al sufrimiento del pasado. Lo que te roba el descanso son estas cicatrices sin sanar, que nadie ve, pero que arden como un fuego oculto. De repente, Jesús se detiene. En medio de tantas voces y expectativas, dirige su mirada hacia quien todos intentaban ignorar. «Llámalo», dice Jesús. Los mismos que le dijeron a Bartimeo que se callara, ahora lo animan. En ese momento ocurre algo extraordinario. Bartimeo se quita el manto, signo de su antigua identidad, y se acerca al Maestro. ¿Cuántos mantos has usado para ocultar tus preocupaciones? ¿Cuántas fachadas para no mostrarte vulnerable? Liberarte de verdad requiere la valentía de desprenderte de lo que te ata al dolor. Jesús pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta sencilla pero profunda. Sabía de la ceguera de Bartimeo, pero quería escuchar de su propia boca el clamor que salía de su corazón. Quizás esperas que Dios lea entre líneas en tu alma, pero hay poder en verbalizar, en expresarlo, en clamar, incluso si tu petición parece imposible o insignificante a los ojos humanos. Bartimeo responde: Maestro, que pueda ver. Y entonces Jesús declara: ve, tu fe te ha sanado. Marcos 10:52. En un instante, lo que era sufrimiento se transforma en un milagro, lo que era ansiedad, en paz. ¿No es asombroso cómo un acto de fe puede romper ciclos de preocupación que parecían eternos? Y sí, en realidad, tu mayor lucha no es contra lo que te sucede, sino contra lo que crees de ti mismo. Las heridas emocionales sin curar te mienten. Te dicen que nunca serás suficiente, que siempre te robarán el descanso, que tus oraciones no llegan al cielo. Pero Dios te sostiene, hoy y siempre, con la promesa de una paz incomprensible. El llamado de Cristo es claro: insiste, clama, no aceptes ser silenciado. Tu preocupación ya no tiene por qué dominar tus noches. Él quiere llevar ese peso contigo, cambiar la angustia por serenidad, la inseguridad por confianza. La presencia de Jesús en ese camino cambió la historia de Bartimeo porque se negó a callar. Lo mismo te puede pasar a ti. La restauración de tus emociones comienza en el momento en que reconoces tu dolor ante el Señor y clamas por su intervención. Deja de vivir aprisionado por situaciones sin resolver, recuerdos que regresan como fantasmas o expectativas que nunca se cumplen. Hoy, el Dios que te ve, te escucha y te comprende, está dispuesto a levantarte, borrar la vergüenza del pasado y ofrecer verdadero descanso a tu corazón cansado. Respira hondo, permítete sentir cómo este mensaje penetra tus defensas. Imagínate siendo llamado por tu nombre, no por tu dolor. Ahora, detente y pregúntate: ¿cuánto tiempo permitirás que las preocupaciones controlen tu vida, robándote lo más preciado, la paz interior que solo viene de Dios? No es hora de clamar, aunque todos te digan que te calles. Quizás lo que te impide descansar no sea la falta de una solución inmediata, sino el miedo a reconocer que necesitas ayuda. Jesús no se intimida ante tu fragilidad. Al contrario, se acerca precisamente cuando reconoces que no puedes vencer solo. Y aquí está el secreto. La fe que te salva es la misma que te da el valor para pedir, para exponerte, para persistir a pesar de toda resistencia. Este es el momento de pasar página. Declara en los comentarios: mi preocupación ya no me robará la paz. Haz de esto un acto profético, un punto final en este ciclo de ansiedad. Escribe como quien se abre ante Dios y se compromete a buscar el verdadero descanso en los brazos del Señor, como Bartimeo.
porque existe una paz que no depende de las circunstancias, un apoyo inquebrantable, un cuidado que llega hasta los dolores más ocultos, y esta promesa es tuya, si crees y actúas. Pero hay una verdad aún más profunda por revelar. Y si tu historia de dolor no es solo un episodio triste, sino el comienzo de una transformación radical, lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que se suele enseñar sobre el sufrimiento y la recuperación. No te distraigas, porque la respuesta que siempre has buscado podría estar más cerca de lo que crees. Marta permanece inmóvil ante la tumba, con el olor a muerte mezclándose con el peso sofocante de los días sin dormir, una preocupación que le quema el pecho y le impide dormir noche tras noche. La mirada de Marta se encuentra con la de Jesús, unos ojos que transmiten poder, pero también ternura ante su dolor. Nadie allí comprende cuánta inquietud puede existir en el corazón de una mujer que ha presenciado milagros, pero que nunca ha sentido, en el fondo, ese escalofrío de duda que le roba todo descanso y paz mental. Si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice con voz temblorosa, intentando disimular su fragilidad, como si la frustración y el miedo pudieran ocultarse bajo un manto de racionalidad. El ambiente parece pesado, todos esperan alguna palabra, algún alivio, pero la preocupación reina entre ellos, como una densa nube que impide que la esperanza penetre. Es en ese momento que Jesús la sorprende. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Una frase que trasciende siglos y aún resuena en el alma de quienes hoy sienten que lo imposible ya está decidido, que el problema no tiene solución, que no queda un hilo de esperanza para sostener un corazón cansado. Quizás tú, como Marta, estás con las manos atadas ante algo que parece muerto, una relación destruida, un sueño enterrado, una salud debilitada, una alegría perdida, y, aún conociendo las promesas de Dios, la preocupación reemplaza la confianza, haciéndote dudar de si Él realmente sostiene lo imposible, de si aún es capaz de traer luz a la oscuridad. Observa cómo Marta afronta la mayor crisis de su vida, ha presenciado milagros, ha caminado junto a Jesús, pero ahora, ante lo definitivo, ante lo que a ojos humanos es irreversible, duda. Su corazón late con fuerza, su pecho se oprime. No es solo la tristeza del duelo, sino el miedo al futuro, la sensación de que todo ha terminado. Esta inquietud, esta preocupación excesiva, consume su energía, le roba el descanso y le arrebata cualquier chispa de paz. Es la misma sensación que te asalta por la noche, cuando tus pensamientos giran en torno a ¿y si? ¿Cómo saldré de esto? Dios todavía se acuerda de mí. ¿Cuántas veces has contemplado una situación y aún sabiendo que Dios está presente, has dejado que la ansiedad acallara la voz de la confianza? ¿Cuántas noches te ha robado este ladrón silencioso llamado preocupación? Jesús no ignora el dolor de Marta, no la reprende por sentir miedo, sino que la invita a creer. No ofrece una explicación lógica ni un alivio inmediato para su ansiedad. Le ofrece algo infinitamente más poderoso, la promesa de que, si confía, verá la gloria de Dios manifestada. ¿Y no es eso precisamente lo que nos falta hoy? En medio de la rutina de preocupaciones, obligaciones, facturas, diagnósticos, rupturas amorosas y cuentas por pagar, la ansiedad parece querer apoderarse de nuestras almas. Sin embargo, Jesús dice, yo te sostengo, solo cree. ¿Te das cuenta del impacto de esta escena? Marta representa a todos aquellos que están cansados de esperar, a todos aquellos que han escuchado palabras de consuelo, pero sienten el peso de la realidad aplastando toda esperanza. La preocupación genera más que insomnio. Enferma el cuerpo, debilita la fe y hace que los milagros parezcan demasiado absurdos para ocurrir. Muchos creen que vivir preocupados es simplemente una señal de responsabilidad o incluso de amor, pero ¿y si es todo lo contrario?
¿Y si la preocupación es en realidad un síntoma de que tu confianza está siendo usurpada, de que estás dando más espacio al miedo que al poder de Dios? Quizás el mayor obstáculo para experimentar la restauración no sea la realidad de los problemas, sino la negativa a soltar la preocupación, a dejar que Dios mismo, quien hoy te dice, soy tu apoyo, te doy paz, tome el control. Es asombroso cómo el miedo insiste en dictar decisiones, generando acciones precipitadas, haciéndote creer que Dios te ha olvidado o que solo actúa en los demás, pero no en ti. ¿Cuántos milagros se han retrasado porque tú, como Marta, dudaste en creer hasta el final? ¿Cuántas veces has dejado de orar, esperar, soñar, simplemente porque la preocupación te impulsó? Jesús se acerca a la piedra y pide que la quiten. Marta protesta. Ya huele mal, desde hace 4 días. Casi como si dijera, es demasiado tarde, no se puede hacer nada más. Esta es la voz de la razón contaminada por la preocupación, la misma voz que te impide descansar en las promesas y te obliga a cargar más de lo debido. Pero Jesús insiste, ¿no te lo dije? Si crees, verás la gloria. Aquí es donde todo cambia. No porque Marta se haya fortalecido de repente, sino porque decide dar un paso, aunque sea tembloroso, incluso entre lágrimas, hacia la confianza. Si hoy te parece imposible creer en la restauración, no esperes a sentirte listo para confiar. El verdadero descanso solo se encuentra cuando sueltas tus cargas, cuando dejas de alimentar la ansiedad y empiezas a cultivar la fe, incluso con lágrimas, incluso con dudas. Dios no exige perfección, sino una confianza auténtica y humilde que diga, Señor, ayúdame a creer incluso cuando todo huela a muerte, incluso cuando no vea salida. El milagro ocurre no por la magnitud de tu fe, sino por la decisión de quitar la piedra de la preocupación y permitir que renazca la esperanza. Ahora, analiza profundamente tu propia realidad. ¿Cuál es la tumba ante la que te encuentras, exhausto, pensando que ya no queda nada por hacer? ¿Qué te impide descansar? ¿Qué te mantiene despierto pensando en todas las posibilidades negativas? ¿Crees realmente que Dios está contigo incluso en las situaciones más absurdas? ¿O, como Marta, te rindes al miedo, al cansancio, a la lógica de la preocupación? He aquí la desconcertante verdad. La preocupación no protege, no resuelve, solo paraliza. Y el descanso prometido por Dios comienza precisamente donde renuncias al control y aceptas ser sostenido por Él. La invitación de Jesús hoy es directa. Deja de mirar la piedra, el olor a derrota, los diagnósticos, las opiniones ajenas, el calendario mundial. Vuelve tu mirada a la gloria de Dios, al poder que resucita sueños, restaura relaciones y devuelve al corazón el descanso robado por la ansiedad. No permitas que la preocupación controle tu vida, te robe el mañana y contamine incluso el presente con el miedo al futuro. Si formas parte del grupo que carga con el peso de lo imposible, que vive esperando que algo cambie, pero no puede confiar verdaderamente, es hora de cambiar tu perspectiva. El mismo Jesús que le habló a Marta te habla a ti. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? No se trata de méritos ni de fuerza, sino de confiar en que aquel que prometió es fiel para cumplir, incluso cuando todo indica lo contrario. ¿Estás listo para renunciar a esta preocupación, para experimentar el verdadero descanso, para creer en lugar de temer? ¿O alimentarás el ciclo de la ansiedad, repitiéndote que los milagros no son para ti? Esta polarización es urgente. ¿Quién decides ser hoy? ¿Alguien dominado por la duda o alguien sostenido por Dios mismo? Deja una declaración en los comentarios que rompa este ciclo. Escribe, delante la preocupación y confío en la paz de Dios, como un acto público de fe, incluso rodeado de circunstancias que amenazan con sofocarte. Pero no creas que todo termina aquí. Hay otra historia, otro desarrollo, una verdad aún más impactante sobre cómo se puede liberar la verdadera paz, incluso cuando todos a tu alrededor se han dado por vencidos.
Hay algo que pocos ven sobre el poder de la confianza plena, y cuando descubres lo que sucede cuando la preocupación finalmente pierde su control, todo puede cambiar radicalmente. Prepárate, porque lo que se revelará a continuación desafía la lógica humana y allana el camino para una experiencia restauradora aún más profunda. Tomás está entre los discípulos. El ambiente es pesado y tenso. Cada rostro mezcla esperanza, confusión y una preocupación agobiante. Todos afirman haber visto al Maestro resucitado, pero para Tomás la idea parece imposible. Se siente avergonzado de su propio escepticismo, pero aún más fuerte es el miedo a rendirse a una esperanza que podría no realizarse. Una inquietud se instala en su pecho, robándole cualquier rastro de descanso. ¿Y si todo es solo un engaño colectivo? ¿Y si su fe no es suficiente para lograr lo imposible? El ambiente está cargado de expectativa, pero Tomás se siente aislado entre tantos. Su preocupación grita en el silencio. Duda no solo de la resurrección, sino de sí mismo, de su capacidad de creer, del valor de su fe. El peso de su incredulidad incluso le roba el sueño. Cada noche está llena de pensamientos inquietos, preguntándose si Dios lo condena por no ser capaz de creer como los demás. Es como si toda promesa de paz estuviera lejana, como si incluso el descanso mismo le fuera negado por ese sentimiento de culpa que lo consume desde dentro. De repente, Jesús aparece entre ellos, rompiendo toda lógica, todas las limitaciones humanas, todos los límites entre la vida y la muerte. Su mirada se encuentra con la de Tomás sin juzgarlo, solo con esa mirada que penetra en lo más profundo del alma. Jesús no ignora la preocupación de Tomás, ni desprecia su cuestionamiento. Se acerca, mostrando las marcas de los clavos, invitándolo a tocar, a experimentar, a confrontar su duda con la presencia viva de Cristo. Juan 20:27 resuena como una respuesta directa a esa inquietud que Tomás intentaba ocultar. Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree». En ese momento, el Señor no condena la duda, sino que la acepta para transformarla en fe. La preocupación que robó a Tomás su descanso es absorbida por el amor paciente de Jesús, y no hay lugar para la vergüenza, solo para una experiencia transformadora. En definitiva, Tomás representa a todos los que alguna vez se han sentido culpables por cuestionar, a todos los que alguna vez se han sentido marginados por no poder creer con la misma intensidad que los demás. Quizás cargas con esta misma herida, la sensación de no ser aceptado por Dios en tu humanidad, de ser indigno de la comunión porque en un momento de debilidad permitiste que la duda te robara la paz. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has sentido espiritualmente inferior por no poder reprimir la inquietud? ¿Es cuestionar realmente un signo de debilidad? ¿O podría ser una puerta abierta a una experiencia aún más profunda con el mismo Jesús? Y si lo que realmente importa no es nunca dudar, sino qué hacemos con nuestras dudas cuando surgen. ¿Alguna vez has permitido que la preocupación por tu fe imperfecta te impida descansar en los brazos del Salvador? Jesús pudo haber ignorado a Tomás, pudo haber convertido su regreso en una reprimenda, pero solo regresa para restaurar a quien estaba consumido por la ansiedad. Allí, el Señor no exige una fe perfecta, sino que ofrece su propio descanso a quien está cansado de luchar contra sí mismo. Esto desmantela cualquier creencia de que Dios se aleja de quienes tienen dudas. Al contrario, se acerca, le muestra las señales, lo invita a acercarse. La invitación de Cristo a Tomás no fue agresiva, sino llena de compasión. No seas incrédulo, sino creyente. No es una orden condenatoria, sino un llamado suave a escapar del peso de la preocupación. Invita a Tomás a experimentar la paz que no depende de la lógica, sino del encuentro real con la presencia de Dios. Cuando Jesús dice, «Yo te sostengo», también se dirige a quienes se han sentido perdidos en su propia incredulidad
ofreciéndoles descanso incluso cuando sus pensamientos parecen un campo de batalla. ¿Cuántas personas hoy viven como Tomás, cargando con la culpa por sentir que su fe es demasiado débil, que sus dudas los hacen indignos de las promesas de Dios? Quizás pienses que solo quienes nunca dudan pueden experimentar la verdadera paz, pero la historia bíblica refuta este mito. Cristo mismo no solo acoge la duda, sino que la convierte en un trampolín hacia una fe más madura, más real y más honesta. Lo que realmente te roba el descanso es el peso de una carga autoimpuesta que Jesús mismo nunca te impuso. La preocupación de Tomás se disipó cuando dejó de huir, cuando permitió que el Señor ocupara el espacio que antes ocupaba el miedo. Esta es la transformación que Jesús obra. No te pide que seas alguien sin preguntas, sino que le traigas incluso aquello que temes mostrar al mundo. ¿Y si el mayor error espiritual no fuera la duda en sí, sino ocultarle tus preocupaciones a Dios? ¿Y si intentar aparentar una fe inmaculada es precisamente lo que te impide experimentar el abrazo restaurador de Cristo? La verdadera fe nace cuando somos sinceros ante Dios, revelando incluso nuestros miedos más ocultos. Por lo tanto, la paz prometida no está reservada solo para quienes nunca flaquean, sino que es un regalo para quienes tienen la valentía de llevar sus angustias al Señor. A partir de ese encuentro, Tomás nunca volvió a ser el mismo. La duda dio paso al testimonio, el miedo dio paso a la misión. De alguien consumido por la preocupación, se convirtió en uno de los que más proclamaban esperanza, no por ser perfecto, sino por ser honesto ante el Salvador que sostiene incluso a los más débiles. En este momento quizás se te esté llamando a dejar de luchar solo contra la culpa. No conviertas tus ansiedades en muros entre tú y Dios. Llévalas ante aquel que no se avergüenza de llamarte por tu nombre, que aparece incluso cuando el miedo cierra la puerta. Tu preocupación puede robarte el descanso, pero la invitación de hoy es a entregar incluso tu incredulidad en las manos de aquel que te sostiene y te da paz. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate: ¿estoy permitiendo que la vergüenza de la duda me aleje del Señor? No hay condenación para quienes se acercan. La fe que transforma no es la que nunca cuestiona, sino la que siempre regresa a Cristo, incluso cuando todo en tu interior grita incertidumbre. Y si nunca lo has escuchado tan directamente, escucha. Dios te ama en tu vulnerabilidad. Te sostiene incluso cuando la voz de la preocupación parece más fuerte que cualquier promesa. Él está aquí, ofreciendo descanso donde tu corazón más lo necesita. Si este mensaje tocó zonas recónditas de tu alma, escribe en los comentarios: aún con dudas, quiero descansar en Jesús. Haz de este acto público una declaración de fe, un grito silencioso de alguien que elige confiar a pesar de sus cargas internas. Y si crees que este mensaje puede restaurar a alguien, compártelo con quien necesite este bálsamo. Tu gesto puede ser un instrumento de liberación para otros, como una semilla de esperanza plantada en el desierto de la duda. Si lo que escuchaste te trajo paz, dale me gusta como respuesta de gratitud. El simple acto de dar me gusta o compartir se convierte en una forma de evangelización. Transmites el mensaje de que Jesús sostiene incluso a quienes tropiezan en la fe. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Hay algo que el Espíritu Santo te revela, algo que quizá no puedas explicar, pero que sientes. En el fondo, te das cuenta de que estos dolores emocionales que cargas, estas preocupaciones que te roban el descanso y estas ansiedades que parecen interminables, todo esto está siendo tocado por una presencia mayor, y esa presencia tiene un nombre: Jesús. En cada historia, en cada lágrima escondida, en cada suspiro de alguien que ya no aguanta más, Dios te ha demostrado que te sostiene y siempre te ha sostenido. ¿Te das cuenta de esto? Que a pesar del ruido de la ansiedad, el miedo al futuro,
las noches de insomnio y las dudas que insisten en gritar más fuerte que la fe, hay un suave susurro que dice: yo te sostengo, yo te doy paz. Pero ahora es el momento de detenerte un momento. Respira, cierra los ojos unos segundos. Deja que esta verdad penetre en ti. No estás solo, ya no tienes que cargar con todo solo. Tu alma anhela descanso, y ese descanso está a tu alcance, no en algo, sino en alguien. Ese alguien te llama a orar hoy, no solo como un ritual u obligación, sino como un clamor sincero, como una efusión sincera al único que realmente puede escuchar, comprender y transformar todo, Jesús. Así que ahora, permítete orar conmigo. No te limites a repetir palabras, abre tu alma. Señor Jesús, tú me conoces. Sabes el peso que he cargado, los miedos que he ocultado y las batallas que nadie ve. He intentado tantas veces ganar solo y solo he encontrado agotamiento. Pero hoy me rindo. Entrego el control, entrego las preocupaciones que me roban el descanso. Pongo en tus manos lo que ya no puedo llevar. Envuélveme con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Escóndeme en tu amor que nunca falla, y renueva en mí la esperanza que una vez dejé escapar. Sé que me sostienes, y así descanso en ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Si esta oración te llegó, es porque Dios está obrando en tu corazón, y si Él la comenzó, Él la completará. Pero presta atención, lo que veis en el video que está en pantalla ahora mismo es el siguiente paso en este viaje de liberación emocional. Tienes que ver esto. Hay algo ahí que podría ser la respuesta que has estado buscando. Algo que finalmente podría liberarte de una prisión invisible que ni siquiera sabías que aún existía. No te lo pierdas. No lo ignores. Porque este próximo video podría ser la clave para tu cura definitiva. Dios te está guiando y no puedes detenerte ahora. Si este mensaje te tocó el alma, escríbelo en los comentarios a continuación. Llegué hasta el final. Esto no es solo un comentario, es un testimonio, una forma de declarar públicamente que has elegido creer, perseverar y confiar. Comparte este mensaje con alguien que necesite urgentemente que le recuerden que no está solo. Puede ser el instrumento de sanación de alguien ahora mismo. Y si aún no te has suscrito al canal, haga esto como un acto de fe y gratitud. En serio, registrarse es más que un simple clic. Es como decir: Señor, quiero más de tu voz cada día. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel para completarlo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37:5. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús.